Bueno, entonces el texto de ejemplo 4 es un texto acerca de una doctrina, una reflexión denominada la hipótesis del eterno retorno, ¿no? Se le atribuye a Nietzsche, aunque en realidad se puede establecer algunas conexiones con los griegos, pero dice aquí lo siguiente, ¿no? La doctrina de los ciclos, cuyo más reciente inventor llama del eterno retorno, en términos normativos se tiene que utilizar cuyo, se puede formular así. El número de dos átomos que componen el mundo es, aunque desmesurado, finito, y además solo capaz como tal de un número finito, aunque desmesurado también de permutaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tengo un conjunto de átomos que es finito, es decir, por más que sean muchos átomos, imaginemos billones de billones, son finitos. Y entonces la combinación de estos átomos finitos va a tener fin también. Lo cual quiere decir que en algún momento las combinaciones se van a acabar. Y si las combinaciones se acaban por completo, en un tiempo infinito por supuesto, todo va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces dice acá, en un tiempo infinito el número de las permutaciones posibles debe ser alcanzado y el universo tiene que repetirse. De nuevo nacerás de un vientre, de nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará a esta misma página tus manos iguales, de nuevo cursarás todas las horas hasta la de tu muerte increíble. O sea, todo se repite, ¿no? Tal es el orden habitual de aquel argumento, desde el preludio insípido hasta el enorme desenlace amenazador. Es común atribuirlo al gran pensador alemán Friedrich Nietzsche. Conviene concebir, si quiere lejos, las sobrehumanas cifras que invoca. Empecemos por el átomo. El diámetro de un átomo de hidrógeno ha sido calculado, salvo error, en un 100 millonésimo de centímetro. Concibamos un frugal universo, compuesto de 10 átomos. Se trata, claro está, de un modesto universo experimental, invisible, ya que no lo sospechan los microscopios, imponderable, ya que ninguna balanza lo apreciaría. Postulemos también, siempre de acuerdo con la conjetura de Nietzsche, que el número de cambios de ese universo es el de las maneras en que se pueden disponer los 10 átomos, variando el orden en que estén colocados. ¿Cuántos estados diferentes puede conocer este mundo antes de un eterno retorno? La indagación es fácil. Basta multiplicar 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Prolija operación que nos da la cifra de 3.628.800. Si una partícula casi infinitesimal del universo es capaz de esa variedad, poca o ninguna fe debemos prestar a una monotonía del cosmos. Hemos considerado 10 átomos para obtener 2 gramos de hidrógeno. Precisaríamos bastante más de 1 billón de billones. Hacer el cómputo de los cambios posibles en ese par de gramos vale decir multiplicar 1 billón de billones por cada uno de los números naturales que lo anteceden. Es ya una operación muy superior a la paciencia humana. Nietzsche podría replicar: yo jamás desmentí que las vicisitudes de la materia fueran cuantiosas. Yo he declarado solamente que no eran infinitas. Esa verosímil contestación de Nietzsche nos haría recurrir a Georg Cantor y a su heroica teoría de los conjuntos. Cantor destruye el fundamento de la tesis de Nietzsche. Afirma la perfecta infinitud del número de puntos del universo y hasta de un metro de universo, o de una fracción de ese metro. La operación de contar no es otra cosa para él que la de equiparar 2 series. El conjunto de los números naturales es infinito, pero es posible demostrar que son tanto los impares como los pares. Al 1 le corresponde el 2, al 3 le corresponde el 4, al 5 le corresponde el 6, etc. La prueba es tan irreprochable como baladí, pero no difiere de la que sostiene que hay tantos múltiplos de 3018 como números hay, sin excluir de estos al 3018 y sus múltiplos. Al 1 corresponde el 3018, al 2 corresponde el 6036 y así con cantidades cada vez más astronómicas. Entonces, esas combinatorias, mis estimados cachimbos, ¿son finitas o infinitas? Son infinitas, lo cual quiere decir que el hecho concreto de que todo vuelva a ocurrir en realidad es imposible. Una genial aceptación de estos hechos ha inspirado la fórmula de que una colección infinita, verbigracia, o sea, por ejemplo, la serie natural de números enteros, es una colección cuyos miembros pueden desdoblarse, a su vez en series infinitas. Mejor, para eludir toda ambigüedad, conjunto infinito es aquel conjunto que puede equivaler a uno de sus conjuntos parciales. La parte en esas elevadas latitudes de la numeración no es menos copiosa que el todo. Tenemos un universo infinito y si a ese universo infinito le quitamos una fracción, con total seguridad esa fracción también va a ser infinita. La cantidad precisa de puntos que hay en el universo es la que hay en un metro, o en un decímetro, o en la más honda trayectoria estelar. El roce del hermoso juego de Cantor con el hermoso juego de Nietzsche es mortal para este último. Si el universo consta de un número infinito de términos, es rigurosamente capaz de un número infinito de combinaciones, y la necesidad de un regreso queda vencida, derrotada, derrocada.
Entonces, queridos cachimbos, como corolario, la disputa entre Cantor y Nietzsche da como vencedor a Cantor. No existe eterno retorno, no va a existir, es matemáticamente imposible. Pregunta número 1. La idea principal del texto sostiene que el heroico esfuerzo de Cantor sirvió para darle a la matemática el sitial que le corresponde. No trata de eso, trata del eterno retorno y de cómo este eterno retorno es cuestionado desde la lógica de Cantor, ¿no? La prueba de la infinitud de matemáticas suele ser insustancial, pero es lógicamente irreprochable. Eso es perfectamente válido con el texto, pero no es la idea principal. La tesis nietzscheana del eterno retorno se ve refutada por la teoría de conjuntos de Cantor, esa es la clave. Todo lo que es así volverá a ser, bueno, eso es falso, ¿no? No volverá a ser, eso es imposible. El texto justamente devela ello, ¿no? Nos dicen que el inicio es insípido, es decir, el marco de combinaciones potenciales, de manera particular ese inicio es insípido. ¿Qué connota insípido? Insípido en principio es falto de sabor, ¿no? Pero aquí no tiene nada que ver con ello. Carente de armonía, no, más bien es armónico porque son combinaciones sencillas. Un comienzo desbocado es un comienzo alocado en absoluto, es un comienzo tranquilo. Por eso es libre de sobresaltos. Muy contradictorio, menos. Va a ser contradictorio, tal vez va a ser desbocado cuando las combinaciones sean mucho más grandes. Pero al inicio eso no va a ocurrir. Un enunciado incompatible con la concepción de conjunto infinito sostendría que en el conjunto de números naturales hay tanto pares como nones, o sea, como impares. Los números naturales pares son tantos como los múltiplos de 3. Efectivamente, todo subconjunto también va a ser infinito. Un conjunto infinito no puede contener a otro de la misma naturaleza. Entonces, un conjunto infinito no puede contener a un subconjunto infinito, eso es falso. Eso es falso. Sí puede contenerlo. Y la alternativa de un conjunto infinito posee una variedad de elementos sin término también, ¿no? Eso sería compatible. Compatible. Pregunta número 4. Si se demostrara físicamente que la cantidad de átomos en el universo fuese una cantidad finita, aunque extremadamente grande, el eterno retorno nietzscheano adquiriría plausibilidad. La tesis de George Cantor hallaría plena corroboración. Se podría rebatir fácilmente la postura de Nietzsche. Sería imposible calcular las ordenaciones del cosmos. Si en realidad los átomos fueran finitos, es decir, se puedan contabilizar aun cuando sea un número muy grande, entonces la propuesta nietzscheana tendría lógica, ¿no? Porque sería posible entonces detectar las combinaciones potenciales y en consecuencia todo podría volver a ocurrir. Entonces el eterno retorno nietzscheano adquiriría plausibilidad, sería aceptable, ¿no? Si los átomos fueran finitos, o sea, si se pudiese contar todos los átomos del universo, los podemos contar y entonces las combinaciones posibles van a generar que en algún momento se cumplan todas y pueda volver a ocurrir todo de nuevo. Sería monstruoso eso, ¿no? A partir de la teoría de Cantor se colige que los efectos son anteriores a las causas naturales. Los hechos pasados volverán a ocurrir cíclicamente. Los números pares superan a los números impares. Una parte puede ser tan grande como un todo infinito. Si todo esto es infinito, una parte también va a ser infinita. La clave correcta es D. Muy bien, nos alejamos un poco de los textos científicos que acabamos de repasar hace un momento y vamos con un texto de divulgación, no científica por supuesto, es un texto expositivo que trata acerca del estado de Sonora en México, ¿no? Pero que bien se podría replicar al contexto peruano. Leamos. La principal justificación para la construcción de la llamada presa Los Pilares argumenta que la obra es necesaria para el control de las inundaciones que periódicamente, cada 7 o 9 años, suceden en el Valle del Mayo, para lo cual se requiere construir 5 bordes de protección en las subcuencas y una rectificación del cauce del río para aumentar su capacidad de conducción a 400 metros cúbicos por segundo y proteger de esta manera a la población que suele verse afectada por estas inundaciones en localidades de los municipios de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Bacobampo, México, estado de Sonora. En algunos documentos se habla también del interés de incrementar el potencial de riego de los usuarios del distrito de riego 38 para irrigar las 96.000 hectáreas que existen en el Valle del Mayo. Cabe señalar que buena parte de estos terrenos son utilizados para el desarrollo de cultivos agrícolas variados, granos básicos, cultivos industriales y forrajes, y que la tecnificación del valle ha implicado la deforestación del ecosistema costero. Se señalan asimismo otros beneficios, como la creación de empleos temporales, estimados en aproximadamente 300 personas por 3 años, parte de los cuales corresponde a empleos no calificados que serán ofertados a habitantes de la región. Igualmente se plantea que el alojamiento y los servicios de los trabajadores pudieran generar ingresos para los habitantes de San Bernardo, si el campamento se instala en esta localidad,
Igualmente se ha señalado la posibilidad de implementar un proyecto ecoturístico en el embalse de la presa, donde podría adecuarse también pesca comercial, turística y de autoconsumo. Las objeciones al proyecto de la presa por parte de los guarijíos son un grupo sociolingüístico, sociocultural, un grupo indígena, son varias. Ellos consideran que no han sido debidamente informados ni consultados. Lo que pasa ahora en Perú, ¿no? Lo de la consulta previa. En los medios de comunicación se ha dicho que ellos están en contra del desarrollo y en contra del beneficio del proyecto. Bueno, me hace recordar mucho al caso peruano. Los guarijíos manifiestan que el proceso estaba manipulado desde sus inicios, con intentos de dividir a la tribu, manejando el rumor y la desinformación y estableciendo vínculos y compromisos por parte de personas que no son organismos oficiales. Los guarijíos no quieren ser desplazados de su territorio, pero además conocen del peligro que representa la presa para su supervivencia como grupo, puesto que la magnitud de la obra va a modificar de manera contundente los ecosistemas del río Mayo y sus afluentes, especialmente el arroyo Guajaray. Por la proximidad de la obra, subiendo por este arroyo se encuentran ubicadas las principales localidades de los otros dos ejidos guarijíos, Guajaray y Guarijíos Los Conejos, quienes serán afectados igualmente por el impacto ambiental que tendrán las obras de la presa. Otros planteamientos críticos al proyecto de la presa proceden del cuestionamiento a su efectividad en términos de aprovechamiento de agua, como también en relación a su función controladora de avenidas. Se ha señalado que la solución debería concentrarse en atacar una serie de problemas relativos a los recursos hídricos que ya tiene el distrito de riego, por un lado, y por el otro implementar una solución más inteligente y menos radical para enfrentar las inundaciones intermitentes que suceden en el río cada 7 a 10 años, las cuales no son enteramente imputables al caudal del río, sino también al efecto de los huracanes costeros. Eso es importante, ¿no? Bueno, a veces crece el caudal y en consecuencia las inundaciones ocurren, pero también puede que un huracán costero genere un incremento y en consecuencia una inundación. Y eso ya no tiene que ver con el aumento del caudal del río, mucho cuidado con eso. Uno, fundamentalmente el texto se centra en contraponer posturas sobre el proyecto de una presa en el estado de Sonora a favor de los guarijíos, la paralización de la presa Los Pilares en el estado de Sonora, México, la pertinencia de la construcción de una presa en territorio de guarijíos, los efectos económicos, sociales y ecológicos de las represas en Sonora. Bueno, la clave correcta sería la alternativa C. No puede ser la A porque no es que sea a favor de los guarijíos, ¿no? Justamente muchos de ellos están en contra más bien de la construcción de una presa. Luego, dado el contexto, el término impacto sugiere lo contrario de, dice que va a tener un impacto en el ecosistema y en consecuencia entendemos que va a ser pues un impacto negativo, ¿no? Lo contrario de impacto sería provecho, ¿sí? Resulta incompatible con lo informado en el texto asumir que el proyecto de presa Los Pilares carece de un estudio profesional de impacto ambiental, cuenta con muchos e importantes argumentos a favor. Enfrenta la oposición conjunta de la comunidad guarijía, tiene reparos que no pueden simplemente dejar de lado. Bueno, la clave correcta aquí es la alternativa C, porque en efecto no es que la comunidad guarijía en conjunto esté en contra de esto, ¿no? Se señala más bien que los tratan de dividir, es lo que señalan algunos líderes guarijíos. Los medios de prensa los tratan a ellos como los intolerantes, como aquellos que no quieren escuchar razones, y eso no es cierto, ¿no? Ha habido pues un intento de división del grupo, lo cual quiere decir que hay guarijíos a favor y otros en contra. Pregunta número 4. Se deduce de las críticas al proyecto que ellas podrían disminuir o tal vez desaparecer si sus responsables lo reformularan en términos de las costumbres y de los intereses exclusivos de la comunidad guarijía, de una perspectiva aún más abarcadora en lo que se refiere al ciclo natural. Vamos a razonar la A, ¿no? O sea, las críticas al proyecto que están dadas ya podrían disminuir, o probablemente no haya críticas, si quienes están a cargo de este proyecto reformularan en términos de las costumbres y de los intereses exclusivos de la comunidad guarijía. No, porque tengan en cuenta que la presa no solo podría eventualmente tener consecuencias en la comunidad guarijía, sino también en, digamos, los lugares lindantes, ¿no? Así que la A no puede ser la clave. De una perspectiva aún más abarcadora en lo que se refiere al ciclo natural. En efecto, porque vean ustedes que lo que se señala en el texto es que no es solamente el caudal del río el que genera inundaciones, sino también huracanes costeros. Entonces, si tú solamente piensas en colocar una presa para evitar que se desborde el río, no estás contemplando también el efecto de los huracanes costeros.
Entonces la clave correcta sería la B. Tiene que haber una acción mucho más integral, ¿no? Más abarcadora. Si el proyecto de presa optara por considerar todas las inquietudes de los guarijíos, probablemente los contratos que se firmen para hacerlo no cuenten con la venia de la comunidad. O sea, si yo optara por considerar lo que los guarijíos me están indicando como inquietud y yo resuelvo sus inquietudes, los convenzo de que en efecto eso no va a ocurrir, o sí va a ocurrir, pero tenemos este plan para poder evitarlo. ¿Los contratos que se firmen para hacerlo no cuenten con la venia de la comunidad? No, más bien los guarijíos estarían a favor. Los responsables desistan de tomar las medidas necesarias para su realización. Si yo tomo las inquietudes de los guarijíos, yo como responsable del proyecto no voy a desistir, pues, más bien voy a lograr de que los guarijíos estén conformes con mi proyecto. No solo resulte viable, sino también ejemplo de cómo hacer este tipo de obras, claro, con la consulta a la comunidad guarijí. La clave es C. Bueno, a ver, veamos. Texto 2A. Una franja de tierra de 3.200 kilómetros que marca el límite entre México y Estados Unidos es zona de paso, de intensa actividad comercial y uno de los escenarios de la cruzada del presidente Donald Trump contra la inmigración del sur. El presidente estadounidense impulsa la construcción de un muro para frenar la entrada irregular de los inmigrantes. Actualmente las barreras, muros, alambrados, vallas, se despliegan a lo largo de 900 kilómetros entre los dos países, casi un tercio de la longitud total, California, Arizona y Nuevo León. El estado que menos barreras tiene es el de Texas. Miles de inmigrantes de países como Venezuela, Honduras, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, entre otros de Centroamérica y de América del Sur, intentan cada año pasar a los Estados Unidos para procurar una mejor calidad de vida. En su columna, el analista norteamericano Robert Samuelson expone los argumentos por los que él, al igual que 36% de los estadounidenses según un sondeo de Pew Center, realizado en agosto, apoya la construcción del muro fronterizo. Según él, optar por el muro es lógico y natural. Resulta también el más barato del mundo, pues se encarga de vigilar y ejercer de centinela de los ríos y desiertos de Sonora y Chihuahua, donde las temperaturas llegan a los 50 grados. Intentando cruzar por aquí, han muerto unos 8.000 migrantes en los últimos 20 años. Ante la observación de que la mayor parte de esos fallecidos migraban muy probablemente en busca de un trabajo que les permitiese superar una condición económica efectiva. Samuelson considera que se trata de una objeción legítima, pero aclara que parte del compromiso que propone es crear un sistema de E-Verify, verificación electrónica para que los inmigrantes sin documentos no puedan obtener un empleo ilegalmente. Si un inmigrante no puede conseguir un trabajo, no habría razón para que se quede en el país. Bueno, eso es lo que tenemos aquí, que es básicamente una posición a favor de este muro, ¿no? Del muro realmente tirado de los cabellos que propone Donald Trump. Se supone que el texto 2B está en contra de eso, ¿no? En contra de la creación de un muro. Vamos a ver cuáles son los argumentos. Frente a los argumentos expuestos por el analista norteamericano Robert Samuelson a favor de la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México, hay quienes destacan que México siente pasión por su vecino del norte. No solo le envía, esto de pasión nos van a preguntar por pasión, no solo le envía el 80% de sus exportaciones, sino también lo mejor de su población. De los casi 12 millones de mexicanos que habitan fuera del país, el 97,8% vive en Estados Unidos. La cifra es 250 veces más alta que la de mexicanos que viven en España, la madre patria. Pero no solo cuentan los inmigrantes, aún más importantes son sus hijos. En 2012 se calculaba que 34 millones de mexicanos y sus familiares habitaban el país de Donald Trump. Se trata del 11% de la población nacional, suficientes para acabar con cualquier prejuicio. De otro lado, cabe considerar la lengua común. Junto con la iniciativa del muro, Trump lanzó sus improperios en inglés, un idioma que llegó más tarde que el español a tierras norteamericanas. Allí, hoy en día, más de 53 millones de personas hablan español, haciendo de la comunidad hispanohablante la segunda mayor de ese país. No es algo, pues, que solo pertenezca a los otros. El idioma español y sus culturas asociadas forman ya parte esencial de los Estados Unidos. Es cierto que la relación bilateral entre México y los Estados Unidos es muy amplia y compleja. La agenda actual incluye temas que tienen que ver con la seguridad en la frontera, comercio, narcotráfico, combate al terrorismo y migración. En el caso específico de la inmigración, es necesaria una mayor cooperación entre ambos gobiernos. También se parte de los noticieros, las conferencias de prensa y las discusiones y acuerdos entre las autoridades de ambas naciones. Hay quienes resienten que el gobierno norteamericano esté tratando, en algunos casos, de contaminar el tema migratorio con otros como la seguridad fronteriza y el terrorismo, insinuando que la falta de control en la frontera puede facilitar tanto la entrada de un inmigrante como de un terrorista.
es indispensable que los gobiernos de ambos países sinceren sus posiciones y adopten medidas comunes que no harán sino beneficiar a la larga a ambos países. Pregunta número 1. La polémica que involucra ambos textos tiene que ver básicamente con ¿qué? Bueno, con esta medida absurda de Donald Trump de construir un muro. No lo dice aquí el texto, pero encima con la plata de México. Y bueno, que es parte de un plan antimigratorio, ¿no? Entonces, cierta medida norteamericana antimigratoria, las opiniones de norteamericanos como Samuelson, las políticas del presidente norteamericano Trump, una vieja histórica disputa entre México y Estados Unidos. La clave correcta es la A, ¿no? Acá antimigratorio tiene que estar junto, tal y como dictamina la regla de prefijos, es anti-inmigratorio, ¿no? Esa es la forma correcta. Incluso podríamos hacerlo así, ¿no? Anti-inmigratorio. Eliminando una I, también es posible. Bueno, es la que más se aproxima, es la medida antimigratoria de Norteamérica. No puede ser la C porque es muy genérica, las políticas pueden ser económicas, sociales, de salud, educativas. Aquí nos hablan estrictamente de lo vinculado con la migración. 2A, el término en realidad no han debido colocar despliegue, sino más bien desplegar, que es el verbo, desplegar. Y la palabra desplegar, ¿qué cosa connota? Alarde, aumento, control, extensión. Es extensión porque dice que se despliega a lo largo de 900 metros. 3, en el texto 2b, el término pasión es un eufemismo por preferencia, ¿no? Existe pues una preferencia perruna, ¿no?, por ir a Estados Unidos. Más del 97% de mexicanos viven en Estados Unidos, ¿no? Más que en países como España, por ejemplo. Resulta incompatible con lo informado en los textos pretender que el muro propuesto por Donald Trump es discriminatorio. Eso es compatible. Es inexistente, eso es falso. No hay 900 metros de muro, ya lo había dicho previamente. Entonces decir que es inexistente es absurdo. Resulta económico y suscita polémica. 5. Si alguien deseara contraargumentar el sistema E-Verify propuesto por Samuelson, muy probablemente destacaría el hecho de que el mismo no ataca las causas o raíces del problema, no tiene cabida en la iniciativa de Trump, resultaría más oneroso que el muro mismo, sería implausible por su naturaleza política. La clave es bueno, imaginemos por un momento que creamos el muro, ya listo, tenemos un muro, toda la zona de Estados Unidos ya está cubierta por el muro. Una pregunta es, ¿dejará de haber inmigración ilegal? Eso es falso, pues. Igual puedes hacer un subterráneo, puedes hacer un hueco, ¿no?, hacerla de topo y al final pasas la frontera. De manera que la clave correcta ahí sería la alternativa A.